Tlaxiguanitzitzin, axan cuatle, ximocatitican tomatehuatlastulce. Personalidades. Ahora bien, escucha nuestra palabra del Matehual. Canican, canepa. Por aquí, por allá, 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 por allá, por aquí, por allá. Aprendiendo Matehualcopa, la variante náhuatl de Santa Ana Tlacotenco, nuestro náhuatl de la Ciudad de México. Hoy Ojtle, nuestro protagonista, asiste a una clase de patología, Temachtmihcacalle. el anfiteatro. Diálogo. Ojtle, tlanmopan mochiwa, yeti huehueyocatok. Mimacamique, Tlaon mitzmahkamihtia, mimihque, xicalaque, ayocmoyultoque, amotecuane. amonicalaque, nan ijac, guanitztic. Xicalaque, tlacamo, ametla tixalus. Amo, yenia, tlazucamate, amonichpactia motequi. Hoy Ojtle asistió a una clase de patología en un anfiteatro, pero no quiere entrar. Su amigo le pregunta por qué está temblando y Ojtle le dice que tiene miedo de los cadáveres. Su amigo le dice que entre, que ya están muertos y no comen gente. Ojtle dice que no, que además hace frío y huele feo. Su amigo dice que si no entra no va a aprender. Ojtle dice que mejor se va, que no le gusta ese trabajo. Xicalaque. Pasa adentro de la casa. Escucha de nuevo con atención el diálogo e identifica el verbo imperativo. Xicalaque. Pasa adentro de la casa. Repetición. Ojtle, tlanmopan mochiwa, yeti huehueyocatok. Mimacamique, Tlaon mitzmahkamihtia, mimihque, xicalaque, ayocmoyultoque, amotecuane. amonicalaques, nan ijac, guanitztic. Xicalaque, tlacamo, ametla tixalus. Amo, yenia, tlazucamate, amonichpactia motequi. Refuerzo. Entonces, ¿cuál es el verbo imperativo? Xicalaque. Pasa adentro de la casa. Gramática. En el náhuatl, como en el español, existe un modo verbal que sirve para expresar una orden o solicitud. Estos verbos se conocen como verbos imperativos. La partícula que se usa en náhuatl para construir este tipo de verbos es xi y se coloca al principio del verbo. Por ejemplo, xihuala. Ven, siempre que escuches xi al principio de un verbo, seguro ese verbo es imperativo. Nota curiosa. En algunas comunidades nahuas se tiene la creencia que la cercanía con los muertos provoca